Módulo 7. Abordaje del paciente con infección por VIH-Sida. Enfermedad avanzada, presentada por Egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. médico internista, fellowship en microbiología. Profesora de pregrado y posgrado de infectología. Autora y coautora de múltiples artículos científicos. Y actual jefa de división de infectología en el Hospital General G.A. González. Ella es la doctora Ana Patricia Rodríguez Zulueta. Hola, buen día. El día de hoy veremos abordaje del paciente con enfermedad avanzada. Soy Patricia Rodríguez y es para mí un honor el día de hoy estar con ustedes. Estos son mis conflictos de interés. Yo soy speaker de bacterias resistentes para Stendhal, MSD y Pfizer. Y un agradecimiento muy especial para la doctora Alicia Piñeirúa, infectóloga, y la doctora Andrea Cárdenas, también infectóloga, quienes me ayudaron a recopilar el material que les presentaré el día de hoy. Bueno, en la agenda del día de hoy vamos a ver definiciones y panorama global, un abordaje sistemático de enfermedad avanzada, síndromes clínicos, diagnóstico, profilaxis, evidencia de la utilidad de paquetes diagnósticos y de la intervención en enfermedad avanzada y unas conclusiones finales. La definición de enfermedad avanzada es el conteo de linfocitos CD4 por abajo de 200 con algún padecimiento clase 3 o 4 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud al momento de la presentación. Y pacientes se les llama gravemente inmunosuprimidos aquellos que tienen menos de 50 CD4. ¿Qué preguntas deben de ser esenciales al momento en que yo veo a un paciente por primera vez en mi consulta? Bueno, ¿cuántos son sus CD4? Posiblemente no los tenga en ese momento porque es el primer momento en el que llegó y se hizo una prueba rápida, pero yo tengo que saber si el paciente ha tenido cefalea y alteraciones en la visión. El paciente, a veces, solo poniendo al paciente a caminar, que yo eso lo hago con mucha frecuencia en mi consulta para los pacientes nuevos, los pongo a caminar para ver si se van de lado o no, preguntarles si tienen tos y esta tos cuántas semanas lleva, si es productiva, si es seca, si el paciente tiene adenopatías y cuál es el tiempo de evolución de estas, si el paciente tiene problemas para deglutir, esto es importante, si el paciente tiene síndrome de desgaste, si el paciente tiene diarrea crónica, si el paciente tiene lesiones en la piel, porque puede haber lesiones de Kaposi, puede haber lesiones de histoplasma, puede haber lesiones de criptococosis. Este paciente, ¿dónde ha vivido? No en este momento que ustedes lo están viendo. Desde la infancia se les pregunta en qué lugares han estado. Han estado en zonas endémicas de coccidioidomicosis, han estado en zonas endémicas de histoplasmosis. ¿Qué zonas son endémicas de cocci? Bueno, pues el norte del país, ¿sí? Baja California, Tijuana, Monterrey. En algún momento el paciente, ejemplo, a veces hay pacientes que, bueno, viven en la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde yo estoy, pero han viajado porque son árbitros de fútbol a Tijuana. Imaginen ustedes en estas canchas de fútbol que están llenas de polvo y que están inhalando, ¿sí? Si los pacientes les gusta, por ejemplo, bucear o los pacientes tienen animales silvestres, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos factores de riesgo condicionan lo que nosotros debiéramos estar pensando como posibles etiologías de enfermedades oportunistas, ¿sí? Aquellos pacientes que les gusta, por ejemplo, aquellos pacientes que por su profesión son antropólogos, ¿sí? Arqueólogos, tienen más riesgo de histoplasmosis. Aquellos pacientes que les gusta ir a cenotes o a cuevas, pues tienen más riesgo de histoplasmosis. Aquellos pacientes que han estado en prisión, bueno, tienen más riesgo de tuberculosis y de tener tuberculosis multidrogo resistente. De los laboratorios, de estos laboratorios que solicitamos inmediatamente, ¿tienen citopenias los pacientes? ¿Tienen deshidrogenasa láctica elevada? ¿Tienen fosfatasa alcalina elevada? Porque estas son banderas rojas.
Cuando tenemos a un paciente con un síndrome de desgaste y todas estas preguntas nos pueden salir positivas, más estas alteraciones en el laboratorio, son banderas rojas de que este paciente que tiene menos de 200 CD4, tenemos que descartarle una enfermedad oportunista. Y a veces el problema es que pensamos, no, bueno, la diarrea es por VIH. No, sí, la diarrea puede ser por VIH, pero nosotros estamos obligados a descartar una infección por oportunista para aquellos pacientes con enfermedad avanzada. Y lo que nos va a ayudar son estas preguntas que son esenciales y estos datos en el laboratorio. La mitad de las personas que viven con VIH en el mundo tienen menos de 200 CD4 al momento de la presentación y en México, en muchos lugares, la mayor parte de pacientes que vemos por primera vez son pacientes que tienen CD4 bajos. Y tenemos que saber que hasta el 25% de los pacientes suspenden el tratamiento antirretroviral en algún momento. Es decir, en ocasiones tenemos pacientes que se diagnosticaron con 300 CD4, suspendieron y 2, 3 años, 4, y cuando llegan, pues son pacientes que entre todas las preguntas que ya mencionamos que hay que hacer, también es cómo suspendieron el tratamiento antirretroviral. Lo suspendieron súbitamente o fueron tomándolo no tan bien durante semanas, meses o años. ¿De qué es importante saber esto? Porque nosotros podríamos ya saber de manera anticipada, este paciente que estuvo en no control virológico por mal apego, es posible que tenga resistencias que impliquen ajustar el tratamiento antirretroviral y solicitar un genotipo. Es decir, el paciente con enfermedad avanzada necesitamos tener todas estas consideraciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad avanzada? Sin duda, estos pacientes se mueren más y cuestan más en morbilidad y en dinero. Porque no es lo mismo que yo vea a un paciente por primera vez con 500 CD4, sin síntomas, sin citopenias y que le iniciemos el tratamiento el primer día, a que ese paciente tenga 18 CD4, requiera un aspirado de médula ósea, una tomografía, un antígeno de criptococo, un antígeno de histoplasma. Todo esto, pues, incrementa los costos. Y si ese paciente aparte requirió hospitalización, pues, incrementa los costos y la mortalidad. Por eso es tan importante diagnosticar a los pacientes, no al paciente que no tiene síntomas, es decir, todos debemos de tener una prueba de VIH en algún momento de nuestras vidas. Porque claro, el paciente que viene con Kaposi con 30 kilos, pues ese paciente en general son pacientes que vieron a muchos médicos, en promedio 7 médicos en algunos países como el nuestro, antes de ser abordados para una infección por oportunistas. ¿Cuál es el esquema general del abordaje? Todas las preguntas que les mencioné, un interrogatorio completo. Desde qué les gusta hacer, dónde han vivido, a qué se dedican en su trabajo, una exploración física completa. Estos pacientes hay que revisarlos, piel, todo lo que les mencioné, piel, oftalmología, cómo caminan, un mini mental. Todo esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué herramientas diagnósticas son prioritarias? Todos los pacientes que tengan menos de 100 CD4, todos requieren un antígeno de criptococo sérico si no tienen manifestaciones neurológicas. Porque si un paciente tiene manifestaciones neurológicas o cefalea intensa y crónica, requiere una punción lumbar. ¿Sí? O sea, está bien el antígeno de criptococo, pero necesitamos hacer una punción lumbar. Un GeneXpert, todo paciente con tos crónica, que en México se define con tos de más de 2 semanas, requiere un GeneXpert. La prueba de LAM es una prueba rápida de tuberculosis que en este momento no la tenemos en el país, pero que tiene una gran especificidad para descartar
tuberculosis. Laboratorios generales, biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático, examen general de orina, vamos a ver si está tirando proteínas ese paciente. La radiografía de tórax, la verdad es que yo entiendo que en ocasiones no tengamos todas las herramientas. El problema de la radiografía de tórax es que puede ser normal hasta en el 50% de los pacientes con enfermedad avanzada. ¿Qué significa? Que un paciente con enfermedad avanzada es mejor hacer una tomografía que una radiografía. Entiendo que no todos los lugares cuentan con una tomografía, pero es importante que lo sepan. Sobre todo si el paciente tiene síntomas, no se conformen con la radiografía, ¿sí? Las pruebas de escrutinio que son obligadas son las serologías de hepatitis B, C, BDRL o PRP, dependiendo de lo que ustedes tengan, son las mínimas que deben de tener en su lugar de atención. Tenemos que descartar siempre tuberculosis y criptococosis y primero tratar estas y después, sobre todo aquellos pacientes que tienen tuberculosis, aquellos pacientes que tienen CD4 bajos, se ha visto que los pacientes fallecen con más frecuencia si nosotros iniciamos primero el tratamiento antirretroviral. A diferencia de los pacientes que tienen buenos CD4 que podríamos iniciar el tratamiento antirretroviral en los pacientes con enfermedad avanzada y específicamente aquellos que tienen CD4 bajos, vamos a iniciar al menos 2 semanas antes el tratamiento para tuberculosis y después el tratamiento antirretroviral. Para el paciente que tiene criptococosis, vamos a iniciar el tratamiento de criptococosis y entre la 6ª y la 8ª semana, ojo, teniendo cultivos negativos, vamos a iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Y siempre la profilaxis con trimethoprim. Siempre la profilaxis con trimethoprim porque nos ayuda no solamente para PCP, sino también para toxoplasmosis, ¿sí? Iniciar el tratamiento antirretroviral es prioritario, sin duda, y reforzar la adherencia. Y ojo, el 30% de los pacientes con CD4 bajos tienen riesgo de hacer un síndrome de reconstitución inmune, ¿sí? Es prioritario entonces que estos pacientes se vean, yo lo recomendaría semanalmente. ¿Qué es lo que vamos a vigilar y qué cosas les debemos de decir a los pacientes? Bueno, si el paciente tiene que llevar una bitácora de temperatura, si el paciente empieza a tener fiebre, tiene que acudir con ustedes porque posiblemente se esté manifestando una enfermedad oportunista. Si el paciente inicia con diarrea con síntomas que no tenía, tiene que ir con ustedes. Y los pacientes que en general vemos que no están en este 30% del síndrome de reconstitución o que nosotros diagnosticamos las enfermedades por oportunistas, vamos a ir viendo cómo van ganando peso y no van teniendo ni síndrome febril ni adenopatías nuevas y los pacientes van hacia la mejoría. El tratamiento antirretroviral para estos pacientes no es una urgencia médica, ¿sí? La urgencia médica son las enfermedades oportunistas. ¿Por qué? Porque la mortalidad puede ser muy alta en estos pacientes, ¿sí? Y hay que ser muy cuidadoso entonces con el inicio del tratamiento antirretroviral en pacientes con síntomas, sin abordaje, con enfermedad avanzada. Aún así, yo les diría, aunque no tengan síntomas, ustedes no inicien el tratamiento antirretroviral el mismo día que ven al paciente sin tener un antígeno sérico de criptococo, sin tener laboratorios, sin tener una valoración por oftalmología. Tienen que tener, aunque no tenga síntomas, si tiene 10 CD4, tienen que tener serologías, tiene que tener valoración por oftalmo y tiene que tener antígeno de criptococo antes de que ustedes inicien el tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Como les decía, lo primero es preguntarle a los pacientes, ¿tienes cefalea? ¿Caminas y te vas de lado? ¿Tienes cefalea con náusea y vómito? ¿Perdiste la fuerza del brazo, de la pierna? ¿Tienes alguna manifestación? ¿Por qué? Porque cuando los pacientes nos dicen que sí, nosotros estamos obligados a pensar qué cosas podrían estar pasando. Entonces,
La criptococosis meningia, hay que saber que el 60% de los pacientes tienen hidrocefalia. La manifestación más frecuente en ellos es la cefalea, es una cefalea muy intensa. Toxoplasmosis cerebral y linfoma primario del sistema nervioso central son la primera causa de lesión cerebral en pacientes que viven con VIH. Es decir, si el paciente me está diciendo que tiene síntomas, yo lo voy a llevar a una tomografía y si en la tomografía veo una lesión, si veo una lesión en anillo, pensar en toxoplasmosis, pero el diferencial es linfoma. Y ese paciente, si yo le doy tratamiento para toxoplasmosis, hacia la segunda semana necesito repetir la imagen y esta debió haber mejorado. Si esta lesión no mejoró después de 2 semanas de tratamiento, yo tengo que descartar que no sea linfoma. Y también saber que en ocasiones puede haber un deterioro cognitivo o solo asociado a VIH. No hay una enfermedad por oportunistas, esto se llama HAND, y ustedes pueden descargar los cuestionarios de deterioro cognitivo asociado a HAND y hacérselos a sus pacientes. Ojo, este es un diagnóstico de exclusión. Significa que si sus pacientes tienen manifestaciones neurológicas, está obligado a hacerse un estudio de imagen, una punción lumbar, ¿sí? Una valoración por oftalmología, antes de pensar que el deterioro cognitivo de sus pacientes es por HAND. Siempre saber de la valoración por oftalmo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Bueno, vamos a buscar desde tuberculomas, manifestaciones de toxoplasmosis, manifestaciones de retinitis por citomegalovirus. Esto es muy importante, porque aquel paciente que no se trate por citomegalovirus en ojo puede quedar ciego y esta ceguera no se recupera. La sífilis ocular, bueno, pues la sífilis ocular es muy importante diagnosticarla porque el tratamiento con penicilina es intravenoso. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan dentro de su equipo un oftalmólogo que esté viendo a sus pacientes que viven con VIH. ¿Qué es lo que vamos a buscar si el paciente nos dice que tiene tos? Bueno, un infiltrado intersticial, bueno, nos puede hacer pensar en neumocistis jirovechi, pero en estas épocas también en COVID, también en influenza, no lo olviden. Los pacientes que viven con VIH sin duda tienen mayor riesgo de tener infecciones invasivas por neumococo y de repente nos podemos encontrar neumonías por neumococo, pero igualmente necesitamos tener el diagnóstico. Si el paciente tiene tos, necesitamos una prueba que nos descarte tuberculosis, sabiendo que la principal coinfección de pacientes con enfermedad avanzada es tuberculosis. ¿Qué es lo que vamos a preguntar entonces del sistema digestivo? Bueno, el paciente tiene disfagia, ¿sí? ¿Y la disfagia qué se puede asociar? A cándida, a herpes, a citomegalovirus. Si tiene diarrea, puede ser por Cryptosporidium, por Microsporidium, por Isospora, por citomegalovirus, por MAC, por tuberculosis. Es importante, si el paciente nos dice que tiene 6 meses de diarrea, nosotros estamos obligados a hacerle un coproparasitoscópico, una tinción de Kinju. Si no observamos nada, la diarrea no mejora en la profilaxis de trimetroprima, estamos obligados a pedirle Mycobacterias senescens y descartar tuberculosis. En piel, ¿qué vamos a buscar? Bueno, lesiones violáceas de Kaposi. Podemos tener pacientes que tengan herpes y, ojo, en los pacientes que viven con VIH, las lesiones herpéticas pueden hacer manifestaciones necróticas que sean distintas al paciente inmunocompetente, que vemos las vesículas clásicas, ¿sí? Aquí puede haber lesiones necróticas que tenemos que biopsiar, necesitamos un staff o si no lo tenemos, porque no siempre lo tenemos, tal vez muchos de ustedes estén en los capacits o estén atendiendo pacientes, tener un dermatólogo, un cirujano dermatólogo que les tome la biopsia y después enviarlo. Esto es importantísimo. Y recordar que muchas de las infecciones fúngicas y de tuberculosis tienen manifestaciones cutáneas y ahí podemos hacer el diagnóstico también. Y siempre, siempre, siempre recordar
que los pacientes que viven con VIH y que están teniendo una enfermedad avanzada, que tienen 50 CD4, 30 CD4, pueden tener más de una infección por oportunistas. No nada más tienen una. No nada más van a tener PCP. Los pacientes pueden tener 2, 3, 4. Y de ustedes depende diagnosticarlas. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el éxito y la sobrevida en los siguientes meses y años de ese paciente. Recordar entonces para el sistema nervioso central, siempre, pedir una tomografía si tienen manifestaciones neurológicas. Si no tiene contraindicación de punción, hacer una punción lumbar. Pedir un antígeno de criptococo, tinción de tinta china, GeneXpert en líquido cefalorraquídeo, un citoquímico y cultivo de micobacterias y hongos. Siempre, ¿sí? Recordar que la criptococosis meningia en algunas series es la principal causa de muerte en adultos hospitalizados. Entonces, para el sistema nervioso central, ¿qué es lo que vamos a hacer de pruebas diagnósticas? Como les comenté, una tinta china, ¿sí? Es importante que ustedes, más que dar profilaxis para criptococosis, lo que tenemos que hacer es diagnosticar la criptococosis, porque la criptococosis se trata con anfotericina y fluoxitocina. Los pacientes que estuvieron solo en fluconazol en monoterapia fallecen más. Entonces, aquí lo que necesitamos es el diagnóstico. Que yo no puedo, que háblenle al neurólogo en el hospital regional, en el hospital estatal, que ese paciente requiere una tomografía y una punción lumbar. ¿Por qué? Porque iniciar un tratamiento antirretroviral en un paciente con criptococosis sin darle su tratamiento es incrementar por mucho su mortalidad. Recordar que en ocasiones terminamos haciendo no solamente resonancia magnética, que nos ayuda en muchas ocasiones con toxoplasmosis y linfoma. ¿Sí? Recuerden ustedes que pedimos resonancia magnética, sobre todo para aquellos pacientes que tienen síntomas que se relacionan con fosa posterior, que no se ve en la tomografía. También recordar que en ocasiones terminamos en PET o SPECT, que nos ayuda a diferenciar infecciones de tumores, ¿sí? Esto es prioritario. Son los menos de los pacientes que requieren o que terminan en PET o SPECT, pero ustedes consideren que no es suficiente en ocasiones con la tomografía. Es lo que usualmente usamos. No todos los pacientes requieren resonancia, los menos de los pacientes requieren SPECT, pero bueno, habrá pacientes que requieran SPECT. ¿Qué es lo que vamos a ver en el ojo? Pues lo que les decía, citomegalovirus, ¿sí? Pero también se pueden ver granulomas, también se pueden ver lesiones de toxoplasmosis, también se puede ver sífilis ocular, entre otras. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento, aquellos pacientes que no lo reciben, pues tenemos muchos pacientes que han perdido la vista y esto es irreversible y son pacientes muy jóvenes que condenamos a esta discapacidad. Vean ustedes, esta es una tomografía donde vemos un patrón intersticial. Nosotros deberemos sospechar neumocistis Girovechi y saben ustedes que en neumocistis Girovechi en ocasiones es prioritario que pidamos laboratorios y que veamos la deshidrogenasa láctica y esta la vamos a ver elevada. Por eso les decía, esta es una bandera roja. Si el paciente les dice que tiene tos y ustedes le piden laboratorios y la DHL está alta, piensen en neumocistis y no le dejen tratamiento en profilaxis, súbanlo a terapéutico, ¿sí? Ay, no, que la tomografía me dan cita en 2 semanas. Con eso ustedes podrían dejar al paciente en dosis terapéuticas, ¿sí? Tos y una DHL alta, ojo, la DHL alta también se eleva en linfomas, entonces aquellos pacientes que tengan tos y adenopatías hay que descartar también que no tengan linfoma. El diagnóstico definitivo de neumocistis Girovechi es por histopatología. Esto significa que llevaron a los pacientes a una broncoscopía y en ocasiones, y lo entiendo perfecto,
no podemos llevar a nuestros pacientes a una broncoscopía o la broncoscopía nos dan la cita en 2 o 3 semanas. Entonces, busquen ustedes una tomografía simple, no necesitan una tomografía contrastada para esto. Si tiene un patrón intersticial, tiene prueba de SARS-CoV-2 negativa, en estos momentos epidemiológicos, ustedes den dosis terapéuticas de trimethoprim con sulfametoxazol, ¿sí? Los pacientes que están aparte de saturados, que están hipoxémicos, requieren también esteroide. Recuerden ustedes que hay un par de pacientes que son alérgicos al trimethoprim. Esta es la primera línea de tratamiento y en ocasiones tenemos que hacer pues desensibilización al trimethoprim. Lo hacemos con una suspensión y les voy a mandar un esquema de desensibilización a trimethoprim para que ustedes lo tengan y lo puedan utilizar. Si el paciente es verdaderamente alérgico, bueno, tenemos otras opciones terapéuticas que lo único es que hay que estar vigilando por eventos adversos, en este caso Dapsona. El tracto gastrointestinal, bueno, si los pacientes nos dicen que tienen disfagia, lo mejor sería llevarlos a una endoscopía. En ocasiones, el problema de dar fluconazol para disfagia y que ese paciente no esté abordado es que en ocasiones estos pacientes tienen criptococosis o histoplasmosis. Si ustedes lo trataron ahí medio parcialmente, el paciente no solamente mejoró de la disfagia, sino también de la cefalea, y después cuando le inician el antirretroviral, este paciente empeora. Es prioritario que ustedes tengan bien diagnosticados y abordados a los pacientes. Si el paciente les dijo que tenía disfagia y cefalea, requiere el abordaje neurológico que ya comentamos. En diarrea, siempre pensar en Cryptosporidium como una causa de diarrea crónica, acuosa, y Cryptosporidium, microspora e isospora los vamos a ver en un coproparasitoscópico, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen cuando los pacientes tienen alguna de estas? Que en realidad, vean ustedes, para isospora mejoran con trimethoprim, ¿sí? Para Cryptosporidium mejoran con nitazoxanida. Y para microsporidia también pueden mejorar con nitazoxanida. Es decir, muchas veces lo que podemos, si no podemos llevar a los pacientes a colonoscopía, porque lo entiendo, a veces nosotros somos el médico de primer contacto. Entonces piden su coproparasitoscópico, piden su tinción de Kinju, le dan nitazoxanida a ese paciente o lo tienen en trimethoprim para su profilaxis, para PCP y toxoplasma, y este paciente mejora la diarrea, ¿sí? Y tal vez podrían obviar la colonoscopia. El paciente que no mejoró en esta estrategia de que pidieron el corpoparasitoscópico o lo pidieron y no vieron nada y le dieron tal vez una prueba terapéutica con nitazoxanida o el trimethoprim se lo están dando y no mejora, ese paciente debe de ir sí o sí a una colonoscopía, porque es posible que lo que tenga sea citomegalovirus. Y si ese paciente tiene CMV y no recibe tratamiento, pues ese paciente puede perforarse, ¿verdad? Y entonces ahora ya tienen un problema mucho más grande. Yo entiendo la complejidad de estos pacientes, sobre todo cuando ustedes están en su consulta nada más, tal vez en un capacit, pues no, me van a decir, doctora, pues yo no tengo colonoscopía, yo no tengo broncoscopía. Entonces lo que hay que saber es derivar al paciente a un lugar donde se le pueda dar el abordaje de los pacientes que viven con VIH y enfermedad avanzada. En la piel, siempre buscar lesiones de Kaposi. Recordar que mientras las lesiones sean cutáneas, van a mejorar con el tratamiento antirretroviral, pero los pacientes que tienen un Kaposi intestinal o Kaposi en pulmón requieren quimioterapia. ¿Esto qué significa? Que estamos obligados a pedir una endoscopía en los pacientes que tengan Kaposi en piel.
También podemos ver herpes, también podemos ver histoplasmosis, también podemos ver criptococosis con manifestaciones cutáneas. Entonces es muy importante que ustedes tengan dentro de este equipo multidisciplinario al grupo de dermatología. Insisto, es posible que en la consulta privada no lo tengan ahí en ese momento, pero tengan a quién llamar. Para tuberculosis, deben de ustedes de recordar que es la primera causa de morbimortalidad en pacientes que viven con VIH a nivel global. Ojo, en Latinoamérica es histoplasmosis, la primera causa de muerte por enfermedades avanzadas o con mayor mortalidad tal vez, o sea, más bien histoplasmosis tiene mayor mortalidad en Latinoamérica que tuberculosis en pacientes que viven con VIH. El riesgo de reactivación en VIH en pacientes con tuberculosis latente es del 3 al 16% anual. ¿Qué significa? Que si yo este paciente excluyo a tuberculosis como una manifestación activa de una infección oportunista, estoy obligada o obligado a descartar tuberculosis latente. Porque si yo no trato una tuberculosis latente una vez que excluí como causa de enfermedad oportunista, este paciente tiene un riesgo del 3 al 16% anual de reactivarse. Y recuerden ustedes que la tuberculosis puede presentarse independientemente del conteo de CD4. Y que los pacientes con menos de 200 CD4 es los pacientes que vemos con manifestaciones de una infección sistémica, ¿no? En ellos vemos más una tuberculosis miliar, una tuberculosis meningia, lo aislamos más en el aspirado de médula ósea, siempre recordar esto. Y que la ausencia de síntomas tiene un valor predictivo negativo del 97%. En general, los pacientes nos dicen que tienen tos, que tienen fiebre, que tienen pérdida de peso, que tienen linfadenopatía, que tienen diaforesis nocturna y y pueden tener citopenias, ¿sí? Y los vemos claramente desgastados a los pacientes. Bueno, recordar que en los últimos 2 años, pues hubo una tendencia global de notificación de casos de tuberculosis y pacientes que viven con VIH que disminuyó, y esto fue más en relación a, creo que la atención se desbordó para COVID y no se diagnosticaron. No es que dejó de haber tuberculosis, ¿no? Seguimos viendo casos de tuberculosis, pero estos pacientes era más difícil que acudieran a las instituciones, ¿sí? Hay solo en el 2020 187,000 muertes de pacientes con VIH y tuberculosis a nivel global, ¿sí? En África, el 85% de los pacientes con tuberculosis y prueba confirmatoria de VIH. Y en general, el 88% de los pacientes con tuberculosis y VIH estaban en tratamiento antirretroviral. En México, recordar que tenemos al menos 20,000 casos nuevos de tuberculosis al año. Y que todo paciente que que tiene una prueba nueva de VIH, debemos de excluir tuberculosis. Y todo aquel paciente que vemos en nuestra consulta con tuberculosis requiere una prueba de VIH. En México, ¿sí? En estas cifras de América, el 69% de los casos corresponden a Brasil, Perú, México, Colombia y Haití. México colabora con el 10% de los casos. ¿Qué pasa en el país? Vean ustedes, Veracruz tiene el 11.43% de los casos, Baja California 9.87%, Chiapas 8%, Nuevo León 6%, Jalisco 4.98%, Oaxaca 4.87%. Y bueno, ustedes recuerden que los pacientes que viven en prisión tienen un riesgo mucho mayor al paciente que goza de su libertad, digamos. Entonces, este 11% en prisión es infinitamente más si es una prisión en Veracruz que si no lo es.
Para los pacientes que tienen pruebas negativas, tienen un GeneXpert negativo, los pacientes nos negaron síntomas, yo le inicio el tratamiento antirretroviral, pero entonces le voy a pedir una prueba de escrutinio para tuberculosis latente, porque si tiene tuberculosis latente, yo necesito tratar esa tuberculosis latente por el riesgo que tienen de reactivación. Ojo, esto tiene que ser cuando yo excluí que el paciente tenía tuberculosis activa, es decir, ya le hice un GeneXpert en el caso de que expectorara, en el caso de que tuviera citopenias, un mielocultivo, y ya pasaron al menos 3 meses de iniciado el tratamiento antirretroviral y este paciente no presentó ningún dato de síndrome de reconstitución inmune. Y entonces, ¿qué estudios voy a pedir? Bueno, pues vamos a pedir, hay 2 básicamente, la prueba de PPD que es muy sencilla, es muy barata, en algunos laboratorios privados se hace por menos de 100 pesos y que tiene un bajo valor predictivo positivo. Es una prueba sencilla, es una prueba barata, pero puede tener un valor predictivo positivo bajo. ¿Sí? Y saber que con que dé 5 milímetros en los pacientes que viven con VIH, ¿sí? Más de 5 milímetros es una prueba positiva. Y GRAS, sí, que no es otra cosa más que la liberación de interferón por células T posterior a la estimulación de antígenos específicos. Es una extraordinaria prueba, sí, pero es una prueba que a veces es compleja que se haga. Es decir, aquí en la Ciudad de México se hace en el INER, pero no, pues en la mayor parte de laboratorios no se hace. Para la tuberculosis activa, es decir, este paciente tiene tos, este paciente tiene un ganglio y lo voy a mandar a cultivar. Ustedes deben de saber que todos los pacientes que yo sospeche tuberculosis, aparte del GeneXpert, es prioritario enviar a cultivos. Si mando a cultivo una biopsia, la tengo que mandar en solución salina, no en formol, en solución salina, y esta se va a sembrar en un medio sólido, como el Lowenstein Janssen, y en un medio líquido en algunos laboratorios. ¿Qué diferencia hay con el medio líquido? Que su tiempo de lectura es menor. Recuerden ustedes que los medios sólidos van a liberarnos el resultado, pues después de al menos 12 a 16 semanas, dependiendo del laboratorio, y el medio líquido tiene un tiempo de lectura menor, ¿sí? En general, en los centros estatales de tuberculosis de todo el país, lo que se tiene son medios sólidos. Y es importante esto, o sea, tal vez ustedes en su capacit o en su consulta no tengan cómo enviar medios de Lowenstein Janssen, no los tengan a la mano. Bueno, vean si en el centro estatal les reciben las muestras, si el centro de salud las envía al centro estatal, identifiquen estas áreas de oportunidad que tienen para que sus pacientes estén diagnosticados. No necesariamente lo tienen que hacer ustedes en su unidad. Identifiquen sus áreas de oportunidad. El GeneXpert tiene la ventaja de que es un estudio muy rápido. Es un estudio que lo costoso en realidad es como el equipo, tener el equipo, pero en general en todos los estados tienen en el Centro Estatal de Tuberculosis un equipo de GeneXpert. ¿Qué se puede procesar en un GeneXpert? Pues se puede procesar líquido cefalorraquídeo, se pueden procesar ganglios, se puede procesar expectoración, se puede procesar también orina. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el nivel de detección en un GeneXpert comparado con una tinción de Sil-Nielsen baja muchísimo, que significa que yo puedo diagnosticar a más pacientes con el GeneXpert, a muchos más, ¿sí? Recuerden ustedes que si yo necesito entre 5 a 10,000 bacilos por mililitro para poder tener una tinción de Sil-Nielsen positiva. En el caso de un GeneXpert, que no sea un ultra, con 125 unidades formadoras de colonias. Y si es un GeneXpert ultra, es decir, como de la última generación, solo necesito 15 unidades formadoras de colonias. Eso significa
que voy a diagnosticar a más pacientes, ¿sí? Entonces, saber que a menor número de CD4, mayor es mi posibilidad de tener baciloscopías negativas, y a pesar de que el paciente tenga tuberculosis. Por eso es importante, si el paciente expectora, ustedes manden no solamente una tinción de ZN y cultivo de micobacterias y hongos, un GeneXpert en expectoración. Entonces, bueno, ustedes tienen que saber, este es como un cuadro donde les resumo, el estudio de PPD es un estudio fácil, pero podemos tener falsos negativos y en realidad es mejor el IGRA, ¿sí? El cuantiferón. Si no tienen cuantiferón, hagan PPD o pidan PPD. Para tuberculosis activa, sin duda, el cultivo es el estándar de oro. Todos los pacientes tienen que tener un cultivo. Si los pacientes tienen expectoración o tienen manifestaciones neurológicas, sí voy a mandar un líquido cefalorraquídeo, o tomé una aspirada de médula ósea y voy a mandar a mielocultivo. Se requiere un cultivo para micobacterias. Y saber que la tinción de Sil-Nielsen, o sea, el VAR, no se hace en orina, está proscrito. Recuerden ustedes que las bacterias saprófitas de la orina pueden dar tinciones de VAR positivas si el paciente no tiene tuberculosis, o sea, nunca mandar en orina un VAR. GeneXpert es un gran estudio, ¿sí? Puede disminuir el rendimiento un poco en líquido cefalorraquídeo cuando mi cantidad es poca, por eso necesitamos que envíen mínimo 2 mililitros en líquido cefalorraquídeo para que se centrifugue y pueda yo obtener mayor rendimiento diagnóstico, ¿sí? Y el LAM, como les decía al inicio de la charla, no lo tenemos en el país, pero tiene una especificidad hasta del 95% y es una prueba que se está usando en África, en orina, y es una prueba que, pues sin duda, ayuda mucho a separar a estos pacientes, ¿no? Que tienen riesgo de tuberculosis, pero tienen todos los estudios negativos. Bueno, tal vez estos pacientes solo hay que vigilarlos, ya dado que se descartó tuberculosis. La profilaxis de tuberculosis disminuye el riesgo hasta un 62%. No vamos a llevar a ningún paciente a profilaxis para tuberculosis a menos a que se haya descartado tuberculosis. Una vez que descartamos, vamos a pasar a la profilaxis. ¿Cómo podemos dar la profilaxis? Bueno, puede ser isoniazida, que son 9 meses en pacientes que viven con VIH más piridoxina. Puede ser rifampicina por 4 meses, o puede ser incluso isoniazida más rifampicina por 4 meses. Son esquemas más cortos. Esto va a depender en realidad de la disponibilidad que tengan de los fármacos. En ocasiones es un poco más complejo conseguir isoniazida rifampicina que isoniazida sola. Recordar a aquellos pacientes que tienen menos de 50 CD4, que la diarrea, las citopenias, la fosfatasa alcalina alta que tienen, la diaforesis, las adenopatías, la hepatoesplenomegalia que tienen, es por Mycobacterium avium. ¿Cómo voy a diagnosticar Mycobacterium avium? En ocasiones, lo que yo voy a ver es todo esto que les mencioné y pacientes que tienen una tinción de Sil-Nielsen positiva con un GeneXpert negativo. Y en el cultivo me van a decir que este paciente lo que creció fue Mycobacterium avium. ¿Por qué es prioritario? ¿Por qué es prioritario saber qué tipo de micobacteria tiene mi paciente? Porque recuerden ustedes que el tratamiento de Mycobacterium avium es con etambutol, claritromicina y o levofloxacin, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están en DOTBAL, pues en realidad solo tienen el etambutol como fármaco. Entonces, cuando pasen a los pacientes prácticamente están como en monoterapia, un poco tiene actividad rifampicina, pero prácticamente están en monoterapia. Entonces, es prioritario tener cultivos. Hace unos ayeres, tal vez más de la década pasada, se aceptaba que los pacientes estuviesen en profilaxis para MAC. Hoy día no está recomendado llevar a los pacientes para profilaxis para MAC. Los pacientes deben de ser diagnosticados para MAC. Y una vez que se excluyó MAC,
el paciente continúa con su antirretroviral. De histoplasmosis, recordar, como les mencioné hace unos minutos, que es la principal causa de muerte en Latinoamérica en pacientes que viven con VIH. Es decir, en ocasiones lo que nos pasa es que pensamos mucho en tuberculosis y no tanto en histoplasmosis. En México, recordar que estas zonas del centro y sur del país son de mayor endemia para histoplasmosis. Recordar estas profesiones de mayor alto riesgo, ¿sí? Como les comenté, y pensar en histoplasmosis en aquellos pacientes que igualmente tienen DHL alta, que tienen adenopatía, que tienen citopenias, que tienen fiebre y diaforesis. Y algo que es muy importante es que saber que hasta el 20% de los pacientes que tienen histoplasmosis, 20%, tienen coinfección con tuberculosis. Entonces, es importante que tengan esto en la cabeza. Si yo pienso que alguien tiene histoplasmosis, puede tener tuberculosis. Recordar también, pues, que pensar en ella cuando vemos a alguien con un patrón miliar, ¿sí? El antígeno urinario es un extraordinario estudio diagnóstico para la histoplasmosis, en el sentido de que tenemos el resultado en 48 horas, más o menos. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones puede ser complicado encontrar laboratorios que hagan antígeno urinario de histoplasmosis. Otra vez, si el que sea complicado no es una razón para que a un paciente no se le pida el estudio que se requiere para su diagnóstico, porque eso le puede salvar la vida. En muchos pacientes lo podemos también diagnosticar por una biopsia de piel, como en la foto que estamos viendo, en el aspirado de médula ósea. Y también recordar que el diagnóstico se puede hacer, no es el idóneo cuando vemos las cifras, con una prueba de Buffy-Coe, que es un centrifugado de la sangre, que le hacemos una tinción de Wright y que vemos las inclusiones. En realidad, el rendimiento es del 40%, pero es una prueba que cuesta, pues nada, ¿no? Un tubo de biometría, centrifugar, poner tinción de Wright y alguien que lo vea en el microscopio. Entonces, es importante tener en cuenta los métodos diagnósticos. No lo mencioné con histoplasmosis, o sea, en una diapositiva, pero recuerden ustedes que todos los pacientes del norte del país, recordar que pueden tener coccidioidomicosis y que para eso pedimos serologías. Citomegalovirus, siempre pensarlo cuando tenemos menos de 50 CD4, 2/3 partes de los pacientes tienen retinitis y este es unilateral, 10% de los pacientes tienen colitis, sí, lo que vemos es diarrea, dolor abdominal y un engrosamiento en el colon y lo vamos a diagnosticar pues con una colonoscopía. Menos común es la esofagitis y la neumonitis es poco común pero no imposible y recuerden ustedes podemos tener un paciente que nosotros pensamos que tenía PSP porque tenía un patrón ahí intersticial y las manifestaciones de citomegalovirus en pulmón pueden ser incluyendo un patrón intersticial. Y también, bueno, no es despreciable que los pacientes tengan encefalitis por citomegalovirus. La viremia no es útil para el diagnóstico en pacientes que viven con VIH, sin embargo, hay estudios recientes, hay estudios recientemente publicados de que la viremia sí puede predecir que los pacientes que tienen viremias altas fallecen más. Entonces, esto es importante, veremos en un futuro qué otras conductas de abordaje diagnóstico hay con respecto a esto. Hasta este momento, las viremias de CMV no me hacen el diagnóstico. Sabemos que los pacientes de viremias altas fallecen más y estaremos viendo en más estudios de abordaje si esto cambia en un futuro. Entonces, necesitamos tener, después de todos estos 40 minutos, paquetes de intervenciones en enfermedades avanzadas. Y hay sobre todo estudios publicados de África, tenemos este estudio REMSTAR, que ellos les hacen antígeno de cripto a todos los pacientes con terapia anticipada, visitas domiciliarias durante un mes y evidentemente lo que se busca es ver la mortalidad y vemos que los pacientes
que tienen un estándar de cuidado el mismo, y aquellos pacientes que tienen un apoyo de la clínica con las visitas semanales, con el antígeno de cripto, pues, y este es negativo, se mueren menos que aquellos pacientes que tienen un antígeno de cripto positivo y que aparte no recibieron esta terapia anticipada, ¿sí? Por eso es importante tener esto muy claro, y también la retención de los pacientes y estas visitas semanales. El estudio Reality, este estudio les da igualmente en África, les dan trimethoprim, ¿sí? Aquí a estos pacientes, pues imagínense ustedes que no tienen acceso a sistemas hospitalarios y se les da isoniazida, fluconazol, acitromicina y albendazol, y se ve la mortalidad a las 24 y 48 semanas, y sí hay una menor mortalidad de 11% contra 14 en aquellos pacientes que recibieron profilaxis, ¿sí? Vemos entonces cómo no cruza el cero en muerte en el estudio del Reality. En México yo les diría, es complicado abordar a los pacientes en Capacits o en un consultorio privado, pero ustedes tienen que tener la capacidad de enviar a esos pacientes y que estos pacientes sean abordados de manera correcta, porque de verdad eso cambia el pronóstico de vida de los pacientes. ¿Cuándo iniciar tratamiento antirretroviral? Ya se los había comentado en las diapositivas previas. Bueno, necesitamos diferirlo en pacientes con sospecha de tuberculosis o criptococosis. Primero va el antituberculoso en las siguientes 8 semanas, ¿sí? Máximo se recomienda en aquellos pacientes de menos de 50 CD4 hacia el término de la segunda semana, ahí iniciar el tratamiento antirretroviral, y en criptococosis diferir hasta tener respuesta clínica evidente entre la cuarta y la sexta semana después de la fase de inducción. Recuerden ustedes que la fase de inducción se le llama a recibir anfotericina y fluconazol. El estudio RAPID, este estudio donde estuvieron pacientes en Sudáfrica con una mediana de 195 CD4 contra aquellos pacientes con una mediana de 224 CD4, y lo que se vio es que les iba mejor a los pacientes que se retenían, estaban en un cuidado mucho más pronto y en el tratamiento antirretroviral. Pero el mensaje final para ustedes es que necesitamos un abordaje cuidadoso de pacientes con enfermedad avanzada previo al inicio del tratamiento antirretroviral, en especial cuidado en pacientes que sospechemos tuberculosis. Si ustedes no saben en quién sospechar tuberculosis, no se preocupen. Hay cuestionarios, y si ustedes le dan en Google cuestionarios para pacientes de alto riesgo con tuberculosis, les van a aparecer qué preguntas, y básicamente son las que ya mencionamos: desgaste, diaforesis, fiebre, tos, diarrea, adenopatías. Ese paciente tiene un alto riesgo de tener una enfermedad por oportunista, ya sea tuberculosis, que es la más frecuente, pero recuerden ustedes que los pacientes fallecen más por histoplasmosis. Recordar también que causa de cefalea crónica intensa, siempre descartar criptococosis. La exploración física completa es esencial. Necesitamos herramientas diagnósticas sencillas y útiles en el abordaje, la valoración por oftalmología, un GeneXpert, laboratorios generales. Eso me parece que es mucho más sencillo en una primera visita en un consultorio. Iniciar pronto un tratamiento antirretroviral posterior al abordaje de enfermedades oportunistas y en un abordaje que sea sistematizado. Les voy a dejar aquí mi mail, y si gustan y tienen dudas, podemos aclararlas. También les puedo compartir una hoja de abordaje que nosotros utilizamos en el hospital, que no es otra cosa más que un checklist de todo lo que tenemos que tener con los pacientes con enfermedad avanzada. Muchísimas gracias. Ha sido para mí un honor el día de hoy estar con ustedes.